Hola hermanos, buen día. De acá de Montevideo, Uruguay, quien les habla, Luis Díaz. Bueno, vamos a compartir un pequeño segmento de la palabra de Dios. En Montevideo, Uruguay, son las 11 y menos 10 de la mañana. Bueno, vamos a estar compartiendo un poco, un pedacito de la palabra, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, que estamos subiendo por Facebook, este día por medio, a Instagram, estamos publicando algo en Twitter. Así que bueno, hermanos, en este caso vamos a leer una porción de la palabra de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, con respecto a lo que venimos hablando, ¿no?, al tema de la, ¿por qué no?, de la iglesia, que es, por título, yo le puse, ¿cómo deberíamos vivir los cristianos el día de hoy? ¿Cómo deberíamos de vivir los cristianos en el día de hoy? Y bueno, el lunes estuve predicando Primera de Pedro, de capítulo 1, del versículo 13 al 20. Ayer estuvimos leyendo algo en Deuteronomio, capítulo 18, después capítulo 18, versículo 13, y también del libro de Mateo, capítulo 5, versículo 48. Y ahí están un poco las características que debe tener un cristiano, ¿no? La característica que debe tener un cristiano en estos tiempos y cómo debe vivir, cómo se debe manejar en estos tiempos, ¿no? Cuando nosotros querramos saber qué características debemos de tener nosotros, qué debemos hacer, cómo nos debemos manejar, tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a la Biblia. Si no, no vamos a poder saber, porque nos vamos a guiar por voluntad humana, y la voluntad humana no va con Dios, porque Dios es espíritu. Entonces no vamos a poder, es imposible. Es imposible poder manejarnos humanamente para ser cristianos. No funciona así. No funciona. Entonces vamos a leer una pequeña fracción de la palabra que está también, que va ligado, ¿no? En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, ¿no? Esto un poco más abajo de lo que vinimos hablando estos días, ¿no? ¿Cómo debe ser la característica de un cristiano que siga a Jesús en estos tiempos y los que vienen, ¿no? Y los que vienen. Y dice así, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo voy a leer de vuelta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Lo voy a leer bien despacio para que se aprecie. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, de algo corrupto. La simiente de la corrupción es que nosotros fuimos sembrados en corruptibilidad, cosa que Jesús no. Sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿En quién permanece? En nosotros, en los cristianos. Esta es una de las cosas que los cristianos deben tomar en estos tiempos. El verdadero cristiano toma esto en estos tiempos. ¿Qué es lo que toma? Y la palabra. Siempre va a estar la palabra de por medio. La palabra, qué debemos hacer, la oración, buscar a Dios. Y como yo dije anoche, no nos hace mejores, nos hace diferentes. Nosotros no somos mejor que nadie, en particularmente. Que nadie, nosotros no. Nos hace diferentes. ¿Por qué? Porque creemos en Jesús, en su palabra, ¿no? Entonces hoy Dios nos habla esto, ¿no? ¿Qué características tengo que tener yo? Bueno, yo tengo que saber esto, yo, ¿no? Siendo renacidos. ¿Cuándo fui renacido yo? No volví para el vientre de mi madre y volví a salir. No, renacidos en el Espíritu, ¿no? En el Espíritu quiere decir el Señor. ¿Y qué quiere decir en el Espíritu? Por la palabra, porque después más abajo te lo dice. No, porque lo he leído, lo voy a leer de vuelta. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. La simiente corruptible es los legajos del mundo, las costumbres del mundo.
¿tá? Las cosas que se nos apegan del mundo, del diario vivir, del consejo de hombre, ¿no? Esas son las cosas corruptibles, ¿no? Siendo nacido no de cosas corruptibles, sino de incorruptible, por la palabra, por la Biblia, de Dios, que vive y permanece para siempre en nosotros. Cuando eso sucede en nuestra vida, nosotros podemos pensar y demostrar con el testimonio que somos cristianos. A ver, ser cristiano no es tener un buen trabajo, ser un buen cristiano, tener un buen trabajo, una buena camioneta, una buena casa, una buena vida. Porque yo conozco personalmente cristianos que tienen todo un buen pasar y su matrimonio es un desastre. Tanto la mujer como el hombre andan en cualquiera, entonces no. Y dicen que son cristianos, o sea, van el domingo a la iglesia o van a algún evento eventual, pero no son cristianos. Cristiano no es ir a la iglesia, hablar lindo o tener un buen vehículo, decir, mirá qué casa que tiene aquel, mirá qué lindo vehículo. Eso no es ser cristiano, hermano. Los narcotraficantes también tienen buenas casas y ayudan y son buenos en sí mismos, pero en realidad son malos. Sus caminos son caminos de muerte, ¿verdad? Bueno, entonces lo voy a hablar de vuelta y con esto me despido. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿En quién? En nosotros. Eso lo agrego yo, pero la palabra dice para siempre. Eso lo digo yo, y lo dice la Biblia porque dice para siempre también. Es el contexto que para siempre permanece, está siempre con nosotros, la palabra. Y toda la palabra, porque dice que toda la palabra fue escrita para enseñar, para redarguir, para exhortarnos, toda la palabra. Acá no hay que no, porque el libro del Génesis es de la ley y el Deuteronomio de la ley y Levítico de la ley. No, hermano, toda la palabra, toda. Si vos no lees toda la palabra, tus características no son de un cristiano cimentado en la roca. Porque lees algunas cosas que te conviene. Entonces digo, Dios dice que toda la palabra. Entonces para nosotros ser aceptados como cristianos delante de nuestro Padre, tenemos que leer toda la palabra. Así que bueno, hermano, les dejo esto por acá. Nos estaremos viendo Dios mediante el viernes a las 22 horas de acá de Montevideo, Uruguay, quien les habla. Un saludito a todos. Este video va a ser subido a YouTube. Así que bueno, quien te habla, Luis Díaz. Que Dios bendiga al pueblo del Señor, que esta palabra sea raíz, esta semilla sea raíz en tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Chau, chau.